Una de las cosas que siempre he querido hacer en todo este mundo del PC es, por supuesto, armarme un servidor. Este ha sido uno de mis sueños anhelados, una de las cosas que más he querido, armarme un servidor. Incluso estuve pensando en qué piezas podía utilizar o qué piezas o qué componentes podía unir para poder armarme un servidor. Incluso estuve a punto de armarme un servidor con un Ryzen 5 de la serie 5000, por lo menos con un 5600. Y dije, bueno, si me armo un servidor con eso sería un servidor muy potente. Sin embargo, en mi investigación, investigando qué piezas y componentes quería para poder armarme un servidor, me decanté por armarme un servidor con un Xeon. Y por supuesto, ya yo te hice un videito explicando todo eso. Y por supuesto, te voy a dejar ese videito por aquí arriba. Video donde te explico todas las piezas que elegí para armarme este servidor que quería con un Xeon. Sin embargo, el día de hoy me llegó dos de las piezas más importantes para este ensamble. Sí, se trata nada más y nada menos que de la placa madre y por supuesto el procesador. Y yo estoy seguro que tú quieres verlo. Y por supuesto te voy a compartir ese pequeño unboxing, ese unboxing tan bonito con esas piezas que me llegaron desde AliExpress. El unboxing de la placa madre y el unboxing del procesador. Así que vamos para allá. Y por aquí tenemos, señores, este paquetito que por supuesto no llegó desde AliExpress, señores. Sí, vamos a abrir este paquete, por supuesto, con nuestro exacto endógeno como lo hacemos siempre. Abrimos por aquí rápidamente y lo primero que notamos es que tenemos un paquete y un sobrecito. Este sobrecito que está aquí y este paquete que está acá. Bueno, este sobrecito es el primero que vamos a abrir por ser el más rápido. Vamos a poner el paquete por acá y vamos a abrir este sobrecito que ya tú debes saber que debe ser el procesador, obviamente, pero vamos a abrirlo para ver cómo es el procesador y lo primero que vemos por aquí es un poquitito de pasta térmica que por supuesto nos va a servir. Se agradece que esté aquí esta pasta térmica y ahora vamos a abrir este procesador. Aquí ustedes ven el procesador, se ve en buenas condiciones. Nuestro Xeon E5-2697V4, por supuesto se ve bien en buenas condiciones y en pantalla te voy a dejar algunas de sus características para que lo puedas ver, para que lo puedas evaluar. Aunque bueno, más adelante vamos a hablar un poquito más de este procesador y sus características. También tienes por aquí el precio de este procesador para que lo puedas ver. Son procesadores que por muy poco te dan mucho rendimiento. Por eso que me gustan estos Xeon, señores. Por eso que me encantan estos Xeon y a simple vista se ve que está en excelentes condiciones. Igual estos procesadores son usados, pero bueno, lo importante es que estén bien y que estén funcionales. Ahora vamos a ver lo que es el siguiente paquete. Vamos para allá. Y aquí tenemos, señores, este segundo paquetito que es, por supuesto, nuestra placa madre que vamos a abrir con desesperación para poder verla. Y lo primero que vemos es la placa por los costados para ver si trae algo así relevante. Lo único que nos dice es el tamaño de la placa, que es ATX. Y bueno, algunas cositas en inglés. También, si lo vemos por la parte de atrás, podemos ver que trae algunas especificaciones, pero como también está en inglés, vamos a abrirlo rápidamente para ver qué trae por dentro, que es lo que nos interesa. Y aquí tenemos, señores, un cable SATA. Vamos a sacarlo para verlo. Es un cable SATA que nos viene en la mayoría de las placas como esta. Y me gustan estos cables porque tienen estos agarres aquí que hacen que la conexión sea un poquito más segura. Si compras un cable SATA, tiene que venirte así para que, por supuesto, se conecte bien. Ahora vamos a ver la placa con más detenimiento, señores, y es bastante grande. Incluso creo que acerqué mucho la cámara. Aquí tenemos el socket, señores, qué bien. Pero bueno, lo que voy a hacer es que me va a tocar agarrar y poner esto aquí un momentico y ahora sí vamos a ver las características de esta placa. Pero antes, por supuesto, el precio, porque en pantalla vas a tener lo que cuesta esta placa. Cuesta un poquito más que alguna placa convencional de esta X99 y es porque tiene muchas características y prestaciones que vamos a ver, comenzando desde las conexiones inferiores, el front panel y todas las conexiones que tienen que ver con los fans y las conexiones USB. También lo que está esta pantallita indicadora y el resto de conexiones que tenemos por aquí abajo, donde está también el TPM 2.0 y todos los demás. Aquí tenemos un PCI Express por 1, un PCI Express por 16 y otro arriba por 16 para un total de 2. Los dos son 3.0. Aquí tenemos otro PCI Express pero por 4, señores, que lo vamos a utilizar. Los M.2, vemos que tenemos dos M.2 que se agradece bastante los M.2 y también tiene un M.2 para el Wi-Fi. Por
aquí para ver, vamos a ver qué más tenemos por aquí arriba. Por aquí arriba tenemos la conexión de 24 pines. Aquí lo pueden ver. Y por aquí tenemos las conexiones de la RAM, de DR4, señores. Aquí tenemos la RAM, 4 RAM que podemos colocarle y por supuesto el socket del procesador. Aquí tenemos este pequeño ventilador para enfriar los MOSFET. Y aquí vamos a verlo por este lado. A ver, estas son las conexiones de la placa, señores. Tienen conexiones tanto nuevas como antiguas, como lo pueden ver, pero todas las conexiones básicas que vamos a necesitar. Y miren, el Ethernet es de 2.5 gigabits. Qué bueno, me encanta eso del Ethernet. Me encanta esta parte, así que muy bien. Eso se agradece bastante. Y bueno, por aquí seguimos viendo las características. Y por aquí tenemos las conexiones SATA. Como ustedes pueden ver, tiene 6 conexiones SATA que voy a utilizar en el futuro. Esta placa está hecha y lista para todas las cosas que vamos a necesitar en el futuro, señores, para agregarle más complementos a lo que es nuestro próximo y futuro servidor, que también puede ser fácilmente una PC gaming, porque en mi caso la voy a hacer para un servidor, pero puede ser fácilmente una PC gaming que tú te puedes montar con una placa como esta. Pero bueno, vamos a ver un poquito más de sus características, tanto de la placa como del procesador, así que vamos para allá. Obviamente estoy súper desesperado por poder montar este PC para armarme mi servidor. Servidor que fácilmente puede ser un PC gaming. Puedes agarrar estas mismas piezas y armarte un excelente PC. Un PC muy decente que te va a servir para todo, para jugar, para trabajar, para todo. Y por supuesto, mucho más económico que otras opciones. Pero bueno, vamos a ver un poco más. Vamos a ver un poco más a detalle de por qué quería estas piezas en particular. Vamos para allá un momentico. Y aquí tenemos, señores, como puedes ver en esta pantalla que tenemos por aquí, podemos ver la placa madre. La placa madre Machinist MR9A Pro. Esta placa me había enamorado por muchos aspectos. Había muchos puntos de esta placa que me tenían a mí súper enamorado. Y bueno, entre esas características, aquí, por supuesto, en la descripción, ustedes ven siempre todos los detalles de la placa, los detalles del CPU. Ah, importante, una cosa importante. Esta placa yo solamente elegí la placa base, solo la placa base sin el procesador. También la puedes elegir en combo, placa base y procesador, pero te vendría, por supuesto, con lo que es el Xeon E5 2690V3. El Xeon E5 2690V3. Ese es el procesador que te vendría, por supuesto, si eliges este combo placa base y CPU, como lo ves por aquí. Sin embargo, yo elegí solamente placa base. Elegí placa base y ya vas a saber por qué elegí la placa base y el CPU aparte. Ya te lo expliqué en ese video, pero vamos a refrescártelo un momentico. Aquí tenemos la descripción de la placa madre. Esto es importante que lo leas. Siempre que vas a comprar algo en AliExpress, siempre lee la descripción para que sepas qué es lo que estás comprando y si lo que quieres se adapta a los componentes que tú estás buscando. Eso es importante porque a veces compramos cosas, no leemos la descripción y después estamos, ¡ay, qué pasó! Pasa. Así que para que no te pase, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Siempre tienes que leer la descripción para que puedas ver todas las especificaciones de lo que se supone que estás comprando. Pero bueno, aquí tenemos información de la placa base, de la placa madre, y aquí tenemos más información. Siempre aquí se ve un poquito mejor lo que es la información. Por ejemplo, entre la tarjeta de expansión, dice que tenemos dos slots PCI Express por 16, un slot PCI Express por 1 y un slot PCI Express por 4. En la interfaz de los procesadores no poseen lo que es gráficos integrados, por supuesto. Por eso tienes que necesitar, a juro, una tarjeta de video. Por lo menos en este caso, si te vas a armar un servidor, por lo menos para hacer la primera instalación inicial. Y después, bueno, el servidor arrancará por sí solo. Pero aquí tenemos también el almacenamiento. Tenemos 2 unidades PCI Express NVMe por 4 3.0. Es importante que sepa lo de la velocidad 3.0. También podemos agregarle 4 SATA 3.0 y 2 SATA 2.0. Y lo que es la memoria, tenemos 4 memorias de DDR4 y esto es importante, son a 4 canales, es decir, 4 channels. Cuando tenemos los 4 canales, esto es algo que nos ayuda muchísimo porque puedes conectar prácticamente la RAM en cualquier ranura. Si conectas una sola RAM, vas a tener single channel. Si conectas 2 RAM, vas a tener dual channel. Y si conectas las 4, vas a poder tener tu 4 channel aquí. Las ranuras deberían ser independientes. Tiene la interfaz de
audio, el front panel y aquí importante, esto es importante porque aquí ni siquiera lo dice, y esta tarjeta viene con 2.5 gigabits de la red de Ethernet y eso es algo que me encantó. Por supuesto no voy a necesitar colocarle ninguna tarjeta de expansión a menos que quiera llegar a los 10 gigabytes a futuro. Igual tiene sus entradas para yo poder buscar más adelante y colocarle una tarjeta de red de 10 gigabits. Y esto es algo fantástico que tenemos con lo que es esta placa madre. De verdad me gustó mucho esa placa, espero que a ustedes también les haya gustado. Por supuesto, como siempre, todos los links los vas a tener en la descripción de todos los productos que veamos siempre en este canal. Siempre te voy a dejar los links. Por supuesto, también te voy a dejar los links, pero también con códigos de descuento. Siempre te dejo los links con código de descuento que AliExpress me da para que yo te los comparta a ti. Carlos, ya que vas a crear contenido, toma estos códigos de descuentos para tu público. Entonces, muchas personas vienen, agarran estos códigos de descuento, hacen compras grandes y se pueden ahorrar un dinerito. Así que yo, desde que me acostumbré, yo no compro absolutamente nada sin un código de descuento, señora. Así que haz tú lo mismo y busca en la descripción. Y importante, también suscríbete. Tienes que suscribirte porque eso es importante también. Porque si no te suscribes, señores, ¿cómo? ¿Cómo te vas a enterar de todos los contenidos que yo saque en este canal? ¿Cómo te vas a enterar si no te suscribes? Así que suscríbete, muérgano. Ahora sí, vamos a seguir. Vamos a seguir entonces por acá. Tenemos aquí la placa madre. Ya de esto ya destaqué lo que quería destacar. Y ahora lo importante, el procesador que elegí. Ese procesador que acabamos de ver ahorita en el unboxing. Estamos hablando de este Intel Xeon E5 2697V4. Este es el costo de estos procesadores. Estos procesadores son muy económicos para lo que hace un procesador como este, por favor. Entonces estamos hablando del Intel Xeon E5 2697V4. Tiene una caché de 45 megabytes y la frecuencia base es de 2.30 GHz. Y aquí tenemos algunas características de este procesador. Por supuesto, en su momento era un procesador que costaba un ojo de la cara, casi $3,000. Y ahorita lo podemos encontrar por una minúscula fracción de lo que costaba en su momento este procesador. ¿Quiere decir que sea malo? No es malo, porque estamos hablando de 18 núcleos, 36 hilos con una frecuencia turbo de 3.6 GHz. Esto puede servir tanto para productividad como para servidor, que es lo que yo lo voy a utilizar. Voy a utilizar este equipo para tener un servidor muy bueno. Entonces el TDP es de 145 vatios. Vamos a ver qué tanto se calienta cuando lo instale. Y la memoria de DDR4 puede ir a máximo 2400 MHz. Es importante siempre ver las características del procesador que estás comprando para que no cometas equivocaciones cuando estés configurando y después no te vayas a llevar algún susto. Y bueno, esta sería la ventaja o ese sería el procesador que elegiría para este servidor. Es un procesador que está destinado o está enfocado más en la productividad, pero con 3.6 GHz es suficiente para correr juegos muy bien. Ya lo he probado con varias tarjetas de video. Máximo yo le colocaría una 3060 a un equipo como este para poder sacarle todo el provecho y que no me genere un cuello de botella muy grande. Y bueno, este sería el procesador que yo elegí, el Xeon E5 2697V4. Sin embargo, hay otra cosa importante. ¿Qué pasa, Carlos, si yo quiero adquirir este combo de placa base Machinist más el procesador porque quiero elegirlo juntos, quiero el PC para jugar? ¿Me serviría este procesador, este E5 2690V3? Vemos que obviamente aumentaría, vean la diferencia en este caso entre uno y otro, es decir que por aproximadamente $20 más te incluirían el procesador y no tendrías que comprar este procesador aparte que es un poquito más caro. Entonces, ¿qué obtendría con el E5 2690V3 si adquiero el combo placa base y CPU? En este caso tenemos aquí el procesador, sea un E5 2690V3. No es un mal procesador porque estamos hablando de un procesador que tiene 12 núcleos y 24 hilos. También te puede servir para productividad. Obviamente va a ser mejor
el Xeon G5 2697 V4, pero eso no quiere decir que el 2690 V3 sea malo. Te puede servir para productividad, para gaming también te puede servir, y la frecuencia turbo máxima es de 3.5 GHz. Una caché de 30 megabytes y un TDP de 135 vatios. Se calienta un poco menos. Un tic importante, un punto aquí importante es con la memoria. La memoria sí va a trabajar un poquito más lenta, a 2133 MHz. Esa es la configuración que le tendrías que hacer a la memoria si quieres este procesador con el combo, porque simplemente no quieres quemarte mucho la cabeza, tienes miedo de que a lo mejor te vaya a venir en dos envíos, quieres un solo envío, puedes adquirir directamente el combo con el procesador directamente y no sería un mal procesador. También a futuro, si quieres cambiar tu PC o mejorar tu PC por otro PC, ya sea de última generación, también te podría servir este PC perfectamente para lo que voy a hacer yo, armarme un servidor super extra duper. Un servidor que valga la pena, que es lo que yo quiero. Un servidor bueno, bonito y barato, que por supuesto valga la pena, porque voy a instalarle Prosmos y voy a agregarle muchos contenedores. Voy a tener muchos contenedores en este servidor. Y bueno, más adelante te voy a mostrar cuáles son esos contenedores que voy a tener en ese servidor, qué ventajas tengo con tener esos contenedores y así sucesivamente. Por supuesto, si tú quieres ver esos futuros videos que van a estar en este canal, para que tú también puedas disfrutar de ellos y ver también qué puedes hacer tú, por supuesto, con tu tiempo y tus recursos si quieres armarte algo similar a lo que yo me voy a armar. Por supuesto, como siempre, todos los links los tienes en la descripción y tienes que suscribirte y seguirme si tú quieres estar al día con todos los videos que vamos a sacar por aquí. Por supuesto, en un próximo video voy a ver si podemos armar este PC porque estoy totalmente desesperado por tener este servidor funcional. Bueno, tú me comprendes, tú también eres hombre, así que comprendes que uno entra en desesperación, uno quiere las cosas para allá, pero tiene que respirar uno y tener paciencia. Mientras tanto, tú te vas a suscribir, vas a activar la campanita y nos vamos a ver en ese video. Yo estoy seguro que sí, así que nos vemos en ese video. Chao. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación. Y también te recuerdo que puedes suscribirte en el botón que tienes en la pantalla. Pero si quieres convertirte en una columna para este proyecto, puedes unirte a los miembros de este canal. Y así me estarías ayudando a traer más contenido y más componentes. Como este video que seguro será muy importante si aún estás buscando información para armarte tu PC.